Entonces, ¿qué vamos a estar viendo en la unidad 1? Pues, como les mencioné, la unidad 1 se llama la filosofía como una disciplina global. Vamos a estar viendo cómo es que inicia pues esta disciplina, ¿no? Esta ciencia social, la filosofía, cómo es que tiene sus inicios. Vamos a ver algunas definiciones que encontramos en las diferentes fuentes bibliográficas sobre filosofía. Vamos a ver cómo es que antes de tener a bastantes personajes, varios filósofos, que cada uno de ellos tiene pues su propia forma de ver a la filosofía, qué es lo que se consideraba antes como filosofía, y vamos a ver antes la filosofía con qué se relacionaba, y vamos a ver dos métodos filosóficos propuestos por dos filósofos, que tenemos que Sócrates y René Descartes. Esto es lo que vamos a ver en la unidad 1. Entonces vamos a ir comenzando. Y pues antes de conocer como tal a la filosofía, tenemos los conocimientos prefilosóficos, que vendría siendo antes de que alguien se sentara y definiera lo que vendría siendo filosofía. Pues tenemos que desde las primeras civilizaciones humanas existía un tipo de explicación sobre la realidad. Entonces, podríamos decir que con estos conocimientos prefilosóficos podemos ir deduciendo un poquito de qué va la filosofía. Básicamente es la explicación de la realidad, ¿no? Entonces, desde esas primeras civilizaciones, tenemos que la humanidad trataba de explicar pues la realidad, ¿no? De todo lo que nos rodea, de qué estamos compuestos nosotros. Y vamos a ver un poquito de cómo es que, pues anteriormente, se creía nuestra realidad. Ajá. ¿Cuáles son estos conocimientos prefilosóficos que se conocen? Gracias a, hay que recordar que en las primeras civilizaciones humanas, pues no tenían un sistema de escritura, pero no sé si por ahí han visto la era del hielo. Yo no me recuerdo de haberlo visto en la primera, que pues las primeras civilizaciones humanas lo que hacían era plasmar en las cuevas, en las paredes de las cuevas, imágenes. Entonces, gracias a esas imágenes es que pues podemos descifrar un poquito estos conocimientos prefilosóficos. Entonces, avanzando un poquito para analizar estos conocimientos prefilosóficos, pues estos conocimientos tienen tres características fundamentales. El primero es que tienen fundamento y estructura mítica, que ahorita vamos a ver en qué consiste, en que todo conocimiento prefilosófico debe tener pues esta característica, un fundamento y estructura mítica, debe tener elementos mágicos, también vamos a indagar un poquito cuáles son esos elementos mágicos, y por último, pues acuérdense que conforme fuimos avanzando en la civilización, pues llegó un punto en la que a la mayoría de las civilizaciones nos llegaron las cuestiones religiosas, y anteriormente, actualmente podemos decir que todavía sucede, pero hoy en día pues conocemos lo que es ciencia y tecnología, pero anteriormente, que no se tenía tanta ciencia ni tanta tecnología, y quien se dedicaba a esto pues era mal visto por la religión. Antes de que nos llegara la edad moderna con todo esto de la ciencia y la tecnología, teníamos que todo lo que sucedía, todo lo que nos rodeaba, todo lo que sucedió, se explicaba mediante cuestiones religiosas. La parte de cómo se creó el universo, pues porque un ser divino lo creó. ¿Por qué hay tantas especies en el mundo? Pues porque un ser divino creó a cada una de ellas. Entonces, estas son las tres características que deben de tener estos conocimientos prefilosóficos, y vamos a ir viendo cada uno de estos, cada una de estas características. ¿En qué consiste?
Entonces, por ahí para ir, para los que tienen a la mano su guía, lo siguiente que vamos a ver, las siguientes diapositivas que vamos a ver nos van a dar respuesta a la primera actividad de la página, o sea, les digo de qué página de la guía. Ay, aquí no me sale la página. La página 5 de su guía, ¿sale? Por ahí quien tenga su guía a la mano. Las siguientes diapositivas nos van a dar respuesta a la primera actividad. Una donde hay que relacionar las columnas. Las siguientes definiciones que vamos a ver son de esta actividad. Ok, entonces vamos a empezar un poquito con la cuestión de tener un fundamento y estructura mítica. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta que el ser humano, desde que existe, pues siempre ha tenido pues cierta curiosidad. Entonces, una de las primeras cosas que que causó curiosidad, pues, es el por qué pasaban las cosas en la naturaleza. Entonces, el humano se concentró en poder entender el por qué sucedían cosas en la naturaleza. Y con esto, el tratar de entender el por qué pasaban estas cosas, pues tener algún tipo de dominio, esto quiere decir poder dominar estas cosas que sucedían en la naturaleza y también poder prevenir, que a final de cuentas es lo que hemos estado haciendo con todas las cuestiones que pasan en la naturaleza. Hoy entendemos qué sucede en un sismo, en un tsunami, en un terremoto. Ya sabemos qué es lo que sucede y entonces ya podemos tener cierto dominio sobre estos cambios en la naturaleza y también podemos prevenirlos. O prevenir que la mayor cantidad de sucesos colaterales a dicho fenómeno. A lo mejor no puedo evitar que suceda un terremoto, pero sí puedo prevenir la cantidad de efectos colaterales que puede traer dicho fenómeno natural. Y también, pues, buscaba explicar cómo es que se creó todo este mundo, ¿no? De dónde venimos, qué fue lo que sucedió. Y otra de las dudas que podíamos tener, podíamos comentar sobre las primeras dudas que tenía el ser humano, pues es de qué estamos hechos, ¿no? De qué estamos hechos nosotros y todo lo que nos rodea. Entonces, es ahí donde se empieza a crear, pues, todo este pensamiento prefilosófico, de decir, bueno, pues, ¿qué es lo que sucede en la naturaleza? ¿Por qué está sucediendo? Y, pues, ¿de dónde viene todo esto que me rodea? Y entonces, podemos decir que si hablamos de que estos conocimientos o pensamientos de las primeras civilizaciones humanas deben de tener ese fundamento y estructura mítica, pues lo que se tenía son cosmovisiones mitológicas, que más adelante, creo que por acá, ahorita me regreso, tenemos la definición de cosmovisiones mitológicas, que básicamente es que existen diversos fenómenos naturales incomprensibles para el intelecto humano, que en aquel entonces pues podíamos tener ejemplos como los truenos, relámpagos, lluvias, sismos, erupciones y tornados. Entonces, las sociedades antiguas pues creían que estos fenómenos eran incomprensibles para nosotros, o sea, no íbamos a alcanzar ese punto donde los podríamos comprender y saber de dónde derivan, el por qué llueve, el por qué existen los relámpagos, el por qué un volcán erupta, el por qué el sismo o el tornado. Entonces, estas son las cosmovisiones mitológicas, estos fenómenos que en su momento el humano creía incomprensibles, que hoy en día sabemos que ya los podemos comprender, ya los entendemos, ya sabemos el por qué. Me regreso y pues podríamos decir que estos conocimientos prefilosóficos están marcados por la presencia de mitos. Entonces,
Cuando hablamos de mitos, pues son esos relatos fabulosos que explican o dan respuesta a las interrogantes o cuestiones humanas fundamentales. Entonces, hay un montón de mitos, está la mitología griega, la mitología mexicana, la mitología de un montón de partes del mundo, donde pues existen estas criaturas míticas que pues, y relatos muy hacia lo fantasioso, que no se explican el porqué de las cosas. Entonces, antes de conocer todo lo que hoy conocemos respecto a los fenómenos naturales, a cómo es que se creó el mundo, de dónde venimos, de qué estamos conformados, de qué es todo lo que nos rodea, antes de conocer todo eso meramente científico, pues se recurría a estos mitos, a estos relatos fabulosos donde existían criaturas míticas, ciudades míticas, para explicarnos, pues, todo esto, todo lo referente a la naturaleza. Y nada más para cerrar con esto de la parte mítica, pues hay que considerar que eh, un mito pues es considerado un saber prefilosófico, a pesar de que pues podríamos decir que hoy en día sabemos que pues son meramente eso, un mito, no sucedieron dichos relatos, pero hay que considerarlo como un saber prefilosófico y no quiere decir que valga menos que lo que hoy conocemos como razón, ¿no? O sea, lo que realmente sucede con la naturaleza. Y más que nada porque estos mitos, que al final de cuentas son relatos, pues sí tienen bastante valor en la cuestión literaria. Entonces, la segunda característica que nosotros tenemos en este tipo de conocimientos, antes de llegar a lo que hoy conocemos como filosofía, pues quedamos es que vamos a tener la presencia de elementos mágicos. Entonces, ¿cuáles son estos elementos mágicos o por qué decimos que estos conocimientos tienen la presencia de estos elementos? Porque básicamente anteriormente lo que teníamos es que el ser humano pues explicaba todo lo que sucedía en la naturaleza sin una explicación racional. Esto quiere decir sin tener conocimiento racional. Entonces, todo lo explicaban a través de un producto de la voluntad de seres. Hay que recordar que en su momento la cuestión mítica de seres que no existían, y en este caso cuando hablamos de elementos mágicos, de estos seres que supuestamente tenían la voluntad de hacer todo lo respecto a la naturaleza, estamos hablando de, y les ha de sonar porque todavía existen, son seres como los chamanes. Entonces, al final de cuentas, son humanos que creen que tienen cierto poder especial y único, y entonces, pues, en su momento, la sociedad o los humanos explicaban el porqué de las cosas por medio de estas personas. Es decir, estas personas tienen cierto poder único y especial y son los que controlan todo, controlan todo lo que tiene que ver con la naturaleza, controlan las enfermedades, entonces controlaban todos. Y pues como hoy sabemos, pues básicamente los chamanes basan todo en cuanto a la magia, ¿no? Entonces, tenemos que anteriormente se explicaba el porqué de las cosas mediante esto, ¿no? Que todo sucedía o todo era producto de la voluntad de seres que se encuentran más allá de la realidad. Que en este caso los vamos a llamar, pues, chamanes. Ajá. Y tenemos que todo esto,
pues carecía de un fundamento lógico. Con esto podemos decir que, a final de cuentas, en esta época, pues la magia era la explicación primitiva de todo acontecimiento. Esto quiere decir que todo lo que sucedía se explicaba a través de la magia. Y la última parte tenemos la religión. Entonces, pues tenemos que la religión tiene sus inicios bueno, más bien, hace muchos años. Y entonces, podemos decir que cuando llega a ese punto del siguiente conocimiento prefilosófico, esto quiere decir que lo primero que se conocía como filosofía o se puede interpretar como filosofía fue la cuestión mítica, cuando todo lo explicábamos a partir de estos relatos fabulosos. El siguiente conocimiento prefilosófico, quiere decir, el siguiente paso que dimos, va a ser cuando todo lo explicábamos a través de la magia, y el siguiente paso, en cuanto a filosofía, tenemos cuando todo lo explicábamos mediante la religión. Entonces quiere decir que en este punto nosotros ya superamos, ya le dimos página, vuelta a la página en cuestión de la magia. Quiere decir que de creer que todo sucedía a través de la magia, pasamos a que todo acontecimiento sucede porque hay un ser divino superior que así lo desea. Entonces tenemos un montón de dioses, un montón de religiones. Y entonces nada más hay que entender que en este punto es que todo lo explicamos a través de la presencia de un ser divino que quiere que así sean las cosas. Entonces tenemos que este ser divino puede ir desde un animal hasta una forma humana. Un claro ejemplo podemos verlo en la cultura mexicana, pues que antes de que nos llegaran a colonizar, teníamos nuestros propios dioses que inclusive varios eran animales míticos, pero tenemos que de un dios o un ser divino, por el ser humano puede ser interpretado desde un animal hasta una forma humana. Ahora sí que va a depender del tipo de religión, pero a final de cuentas podemos decir que todas las religiones, o su mayoría, pues presentan un ser divino, un ser superior, un ser todopoderoso, y no importa la forma que le ponga. Entonces, recapitulando, vamos viendo que los conocimientos prefilosóficos, que a final de cuentas estos tres tipos de conocimientos prefilosóficos en su momento ayudaban a la humanidad a entender lo que sucedía en la naturaleza. Tenemos primero las cuestiones míticas, que todo lo explicaban a través de relatos fabulosos. Luego tenemos que dejamos a un lado estas cuestiones míticas y pasamos a explicar todo mediante la magia, con estas personas que creían poseer un poder especial y único, llamados chamanes. Y luego tenemos el tercer conocimiento, que sería a partir de la religión, donde empezamos nosotros a explicar todo lo que sucedía a nuestro alrededor, mediante la presencia de un ser divino. Y ahora sí vamos a entrar un poquito ya de lleno a lo que vendría siendo la filosofía. Entonces, tenemos estos tres conocimientos prefilosóficos y lo que se viene a continuación es ahora sí cuando inicia como tal la ciencia llamada filosofía.
Entonces tenemos por aquí que tiene sus inicios en Grecia. Y se van a dar cuenta que la mayoría de los personajes, al menos en la filosofía antigua que mencionemos, son griegos. Y podríamos decir que tiene su nacimiento aquí porque se sabe que pues este pueblo en su momento pasó por los conocimientos prefilosóficos. Una época muy marcada son los mitos. De hecho, una de las cuestiones míticas más conocidas pues es la mitología griega. Y llegó un punto en el que la gente no se sentía satisfecha con las respuestas que daba pues esta mitología, que entonces empezaron a buscar otras explicaciones fundamentadas en la razón. Entonces, de aquí en adelante vamos a ver que la mayoría de los filósofos, de los métodos filosóficos, van a tratar de explicar el porqué de las cosas a partir de la razón. Y vamos a empezar con pues, la definición de filosofía. Hay que tener súper en cuenta que cuando ustedes busquen filosofía, ya sea en internet, en diferentes fuentes, vamos a decirlo así, ya sea que agarren un libro de filosofía, en su mismo libro de filosofía que van a llevar este mes, agarrar un diccionario, agarrar varias páginas de internet, a lo mejor una revista donde hablen de filosofía, vamos a encontrar muchísimas, pero muchísimas definiciones de filosofía. Y ahorita vamos a ver que al menos la mayoría de los filósofos tenían una propia definición de filosofía. Y pues básicamente esto se debe a que pues podríamos decir que el pensamiento humano no se limita a un solo término, sino que somos demasiados humanos como para que se defina de una sola manera. Y pues tenemos aquí que, según la bibliografía consultada, pues la palabra filosofía fue inventada por Pitágoras. No sé si por ahí le sonará Pitágoras, pero en matemáticas se trabaja con algunos de los descubrimientos que tuvo Pitágoras. Y básicamente vamos a hablar de la etimología. ¿Qué esto quiere decir? Pues el significado de la palabra. Entonces, el significado que tiene la palabra filosofía es amor a la sabiduría. Y ahí nos dice que proviene del griego philos, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. Quiere decir que la definición como tal de esta palabra es amor a la sabiduría, que tiene bastante lógica ahorita que veamos las definiciones de filosofía dadas por diferentes filósofos, pero básicamente tenemos que, esa es la filosofía, el amor a la sabiduría, el amor a querer saber qué sucede, a tener o alcanzar cierto conocimiento. Y entonces así como en cualquier ciencia, tenemos personas especializadas, esto quiere decir, pues en la ciencia de las matemáticas, pues tenemos a los matemáticos, en la ciencia de la medicina, los médicos, en la ingeniería, los ingenieros, y así sucesivamente con cualquier ciencia. En la ciencia de la filosofía tenemos a los filósofos. Entonces, básicamente, los filósofos son personas a quienes les gusta pensar acerca de cómo es la realidad. Entonces, constantemente estas personas, estos filósofos, se cuestionan sobre la realidad que vivimos. Nos dice aquí que algunas de las características que pueden llegar a tener es que son observadoras y que suelen reflexionar sobre algún problema.
Esto quiere decir que constantemente se encuentran ay, se me fue la palabra. Pues podríamos llamarlo en cuestionamiento. Esto quiere decir que a lo mejor su primera pregunta era ¿de dónde viene la vida humana? Y ya descubrieron cómo viene la vida humana y a eso que descubrieron le encuentran otra pregunta, entonces viven en un constante cuestionamiento. Algunas de las preguntas que se han hecho estos filósofos a lo largo de la historia, pues es ¿qué sentido tiene la vida? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el amor? ¿Qué de todo esto es real? ¿Cuál es el origen del universo? Y también hay que entender que las respuestas a todas estas preguntas que se han hecho los filósofos, pues van a ir variando a través del tiempo. ¿Por qué? Porque conforme va pasando el tiempo, pues como sabemos hoy en día tenemos más tecnología, más ciencia, más conocimientos, entonces podemos ir explicando mejor las respuestas a estas preguntas. Entonces vamos a ir viendo a lo largo de la materia varios filósofos y qué era lo que proponían y vamos a ir observando cómo iban variando un poco las respuestas. Y vamos a empezar con algunas de las definiciones que encontramos aquí en su libro. Estas están dadas por algunos filósofos. Entonces, se van a dar cuenta que algunos de estos personajes que vamos a ir mencionando van a estar presentes en todas las clases que nosotros tengamos. Entonces, el primero que tenemos es Platón. Luego tenemos Aristóteles, Epicuro y Epicteto. Y si hablamos de Platón, tenemos por aquí que nos dice que es una empresa en que se entra en juego el destino final del hombre. Luego para Aristóteles nos dice que aquí que es una ciencia teórica de los primeros principios y de las primeras causas de los seres. Representa un gran esfuerzo para dar solución al problema del ser y la ciencia. Epicuro dice actividad que mediante discursos y razonamientos contribuye al logro de una vida feliz. Epicteto dice examinar y construir criterios es una aspiración a la virtud. Entonces, básicamente nos vamos a ir dando cuenta que la filosofía, final de cuentas aquí tenemos 4 definiciones, pero cada una pues interpretada por una persona distinta, que hay que recordar que